Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Reaparece en la pantalla de TV Ciudad MBD Noticias, edición central. Hoy y toda la semana con Julieta Núñez Tomás en la co-conducción. Juli, un gustazo, bienvenida. Muy feliz estoy de estar acá acompañándolos toda esta semana y aprovecho ya a mandarle un beso a Nati, que tiene unas merecidas vacaciones. Le mandamos un gran beso y un abrazo y sí, vamos a estar aquí toda la semana. Claro, porque la semana que viene Natalia Nogués estará otra vez. Empezamos rapidito con la información porque el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, concurrió al Parlamento para entrevistarse con integrantes de la bancada oficialista por lo que considera son irregularidades en las ollas populares de la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna. Recordemos que la cartera decidió cortar la ayuda a esas ollas, que son más de 100. Esto redondeando, ¿no? Y desde el colectivo se niega a haber entregado datos erróneos, como lo indica el gobierno, y se lamenta el perjuicio que se le va a generar a la población usuaria. Además, en paralelo, hay cuestionamientos hacia la ONG Uruguay Adelante, que suministra la ayuda del MIDES porque su presidente, Santiago Pérez, cobra sueldo y los estatutos no lo permiten. Este es uno de los grandes temas del día, pero como siempre hay otros. Y vamos a seguir desarrollando los títulos. Este martes, docentes de secundaria y de la Universidad de la República inician una huelga en contra de la transformación educativa por salarios y mayor presupuesto para la educación. La fiscal a cargo del caso de Alejandro Astesiano solicitó a Interpol emitir alertas rojas de búsqueda de ciudadanos rusos que portan documentación uruguaya falsificada. En el Día Mundial de los y las sin techo, FUCBAM y FECOBI realizan una movilización. FUCBAM alerta por una emergencia habitacional con un déficit de 7.000 unidades habitacionales. Luego de conocerse las últimas cifras de pobreza del INE, economista de la UDELAR señaló que falta una política específica para sacar a la población de las situaciones de vulnerabilidad. Expersonal de República FAP esgrime que gerentes y altos mandos estaban al tanto de maniobra que promovía la compra de datos a funcionariado del Banco de Previsión Social para sumar nuevas personas afiliadas. Desde la empresa lo niegan. La UNESCO manifiesta preocupación ante la eventual derogación de la ley vigente de medios desde la perspectiva de los derechos humanos. Miles de personas recorrieron la ciudad en el marco del fin de semana del patrimonio. En los próximos días compartiremos características de algunos de los sitios y edificios más emblemáticos de Montevideo. Hoy, Teatro Solís. Lula quedó a 1,5 puntos de ganar en primera vuelta y encara el balotaje del 30 de octubre con 5 puntos más de apoyo que Jair Bolsonaro. La Cámara de Diputados en Rusia aprueba incorporación de zonas ocupadas por Moscú y Ucrania consolida posiciones en el este, avanzando hacia el sur. Les recordamos, como siempre, que nos pueden escuchar por Uniradio en 107.7 FM o en uniradio.edu.uy. Ahora sí vamos a empezar a salir del estudio con la recorrida por los móviles. Martín, ¿qué nos puedes contar de hoy? Bueno, vamos a tener hoy movilero y movilera cerca, aunque por temas distintos. Ya establecemos contacto con Martín Duarte porque justamente está sobre Avenida del Libertador, ya que allí hay una movilización. Martín, contanos, ¿cómo te va? Martín, buenas noches. Sí, una importante movilización de FUCBAM y FECOBI, como veíamos en título, en el marco del Día Mundial de los Sin Techo. Los tiene movilizando desde Plaza Libertad hasta la Plaza Primero de Mayo. Desde FUCBAM señalan que estamos en una emergencia habitacional, sobre todo señalando que hay un déficit habitacional entre las 70.000 y que se podría incluso incrementar a las 80.000 viviendas. Y bueno, hay una importante movilización que nuclea a centenares de cooperativistas. En un ratito vamos a estar ampliando desde Plaza Primero de Mayo, donde está previsto un discurso. Gracias, Martín. En el Palacio Legislativo está Mariana Abreu, pero ya habla el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. Vemos y escuchamos. Y evitar así en el futuro malos entendidos. Así es, compañeros, aquí está hablando el ministro Martín Lema de Desarrollo Social, luego de reunirse con la vicepresidenta Beatriz Argimón y los coordinadores de bancada de la coalición de gobierno a raíz de la polémica con respecto a las ollas populares, luego de que el ministerio retirara el apoyo a esta organización social. Ahora sí vamos con las palabras de Martín Lema. No es serio con nosotros, no es serio con la gente, y mucho menos serio con la gente que, entre otras cosas, puede estar en situaciones de complejidad. Entonces, también queremos dejar en claro documentos que, aparte, cualquiera puede tener acceso. Pero a su vez, en la jornada de ayer, habíamos hablado que, de acuerdo al listado proporcionado el día sábado, se había constatado a través de documentos y actas que había 14 que eran inexistentes actualmente. Bueno, son 20. Y le digo más, hay otras que están en proceso
pero que por motivos de prudencia no queremos hacer afirmaciones y expresiones porque nos gusta ser muy precisos en cada uno de los comentarios. Y saben, como si todo esto fuera poco, todas estas marchas y contramarchas que empieza con una decisión política, en el listado que se presenta hoy, que es hasta el reconocimiento del mal proceder, también hay ollas inexistentes. Como si fuera mala la situación, también se constata la inexistencia de ollas. Por tanto, volvemos a un principio. Acá nosotros estamos focalizados en que lleguen los alimentos a los que más necesitan. Por eso proponemos aumentos de recursos en rendición de cuentas a través del INDA. Por eso el gobierno ha hecho un monitoreo permanente en donde se ha constatado una baja de la demanda de alimentación. Por eso, en forma sistemática, hicimos valoraciones de situaciones que llevaron, por ejemplo, en el apoyo a ollas y merenderos, lo que el presidente había comentado en un principio, que era 200 millones de pesos de apoyo. Hoy estamos a través de los 5 convenios en 332 millones de pesos de apoyo. Volveremos con este tema en unos minutitos nada más. Ahora vamos a escuchar otras cuestiones que suceden también en el Palacio Legislativo. Se está votando la rendición de cuentas, es una discusión determinante. Vamos a escuchar qué es lo que tienen para decir sobre estos senadores opositores y oficialistas. Esta es una rendición de un gran ajuste fiscal, más o menos entre 2020 y 2021 son unos 500 millones de dólares de menos que se gastaron en relación al 2019, con fuerte impacto en ANEP, UDELAR, Fondo Nacional de Vivienda, INAU, INISA y ACE y Poder Judicial. Es un proyecto muy bueno. Yo creo que haber aumentado el gasto de la rendición de cuentas en 226 millones de dólares en el Poder Ejecutivo y acá haberlo aumentado todavía unos 25 millones de dólares más, priorizando la educación, la universidad, la ciencia, la tecnología, el salario de la policía, algunos sectores vinculados al Ministerio de Defensa Nacional también. Y ahora seguimos con el desarrollo informativo, porque el colectivo de ollas populares, Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna, más temprano había respondido a la postura del Ministerio de Desarrollo Social que recién sintetizaba el ministro Lema. Así es, y están pidiendo que se revierta la situación. Vamos a escuchar qué es lo que tienen para decir. Nosotros queremos aclarar en primera instancia que no somos un intermediario, eso no es cierto. Nosotros somos las ollas, no intermediamos nada. La gente que está en la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas por Vida Digna es la misma gente que cocina. Hacemos absolutamente todo. Acá no hay otra organización. No sabemos de dónde sacaron esos datos. Nosotros mandamos ese listado el sábado a las 3 de la tarde. Creemos que hay muy poco tiempo para poder evaluar esas cosas en menos de 24 horas. Nosotros mandamos en el mail que mandamos con esos datos y justamente aclarábamos que no teníamos todos los datos actualizados. Nosotros actualizamos esos datos todos los meses. Y entonces ahí nosotros queremos tener la posibilidad de poder aclarar cualquier duda que se preste para esto, que no queremos que esta situación se esté dando a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales. Queremos sentarnos con los medios y plantear nuestros datos, analizarlos, verlos y poder llegar a las conclusiones que nosotros ya llegamos. Tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para que el Ministerio de Desarrollo revierta esta posición. Acá no hay ningún enemigo, nosotros no le estamos haciendo daño a nadie, estamos trabajando por la gente, para la gente y con la gente, y por lo tanto creemos que es importante que el Ministerio de Desarrollo nos tenga en cuenta para seguir adelante con esta situación. Seguimos en tema, pero cambiando el eje, porque el presidente y director de Uruguay Adelante, Santiago Pérez, recibe un salario desde julio de 2021 por esa tarea dentro del directorio de la ONG. Eso no está permitido por la ley, según el Estatuto de las Asociaciones Civiles del Uruguay. Según supo MBD Noticias, también cobra salario de la ONG La Hermana de Santiago Pérez, quien integra la dirección de Uruguay Adelante. Pérez admitió que fue advertido de la incompatibilidad y aseguró que trabaja con un estudio jurídico para subsanar esa irregularidad. El Estatuto de Asociaciones Civiles del Uruguay establece en su artículo 26, referido a limitaciones especiales, que es incompatible la calidad de miembro de todo órgano de carácter electivo de la institución con la de empleado o dependiente de la misma por cualquier concepto. El presidente de Uruguay Adelante, Santiago Pérez, dijo que él y su hermana saldrán del directorio de la ONG para poder mantener sus salarios y seguir con la tarea.
Señaló que el viernes pasado se definió un nuevo directorio que será presentado en breve. Uruguay Adelante se encarga desde el inicio de la pandemia del reparto de alimentos para ollas y merenderos populares en vínculo con el Ministerio de Desarrollo Social y solventa la logística y los recursos humanos con ingresos privados. Seguimos en tema, vamos a desarrollar el móvil de Mariana Abreu, que está allí en el Palacio Legislativo, hablando justamente sobre este tema. Mariana, allí está el ministro Lema, como decíamos recién. En total, entonces, ¿cuáles son las ollas que no existían y si hay voluntad de parte del Ministerio de recibir a la coordinadora como se pidió hoy? Y además, ¿qué opinaba de que algunos legisladores del Frente Amplio vayan a participar de una marcha a Torre Ejecutiva por este tema? Yo respeto que haya dirigentes del Frente Amplio que vayan a las marchas. Mientras tanto, nosotros vamos a trabajar para que los alimentos lleguen a donde tienen que llegar. Cada uno elige dónde posicionarse en un tema de estas características. Como decíamos, ¿qué es lo que interesa acá? Que se mantenga la coordinadora, que los alimentos lleguen. Si lo que interesa es que los alimentos lleguen, estamos trabajando justamente en los fortalecimientos de la distribución, como les comentaba, para que lleguen. Nosotros vamos a estar focalizados en la llegada de alimentos, respetamos que participen en las marchas. Sobre las ollas. Del listado que nos pasaron el sábado, que ya encontramos también inconsistencias en el nuevo, pero no importa porque ya no viene al margen, hicimos una Compañeros, depuración. ahí escuchábamos las palabras del... Sacaron la del interior. Compañeros, ahí escuchábamos las palabras del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, a raíz de las definiciones tomadas con respecto al retiro del apoyo a la coordinadora de ollas populares. El ministro, bueno, aquí en conferencia de prensa junto a la vicepresidenta Beatriz Argimón y los coordinadores de la bancada de la coalición de gobierno, se refería a que se le había perdido la confianza a esta organización social y bueno, que lo importante era que el alimento llegara a sus destinatarios, a quienes asisten a las ollas, y no lo que sucedía o no que el dinero sea vehiculizado por esta organización. También se le consultó por la información que dábamos recién del salario que cobra el director de la organización Uruguay Adelante, Santiago Pérez, algo que contraviene el estatuto, la normativa actual, y el ministro, la respuesta que dio fue que desde el MIDES lo que se le había dado, lo que se le había proporcionado fue siempre alimentos a esta organización que estaba regularizando su situación. Así que los dejamos desde aquí, desde el Parlamento, seguimos escuchando esta conferencia de prensa para luego transmitir algunas de las otras definiciones. Entre otras cuestiones, se adelantó también que se iban a analizar acciones judiciales. Muchas gracias, Mariana. Allí terminaba justamente la conferencia, se retiraba el ministro Lema. De este tema hablaremos, por supuesto, en la semana. Y seguimos en asuntos vinculados, porque ustedes recordarán que la semana pasada se conocieron datos del Instituto Nacional de Estadística, el INE, con respecto a la pobreza y en particular a nivel de niños y niñas de 0 a 6 años, se registró un aumento de más de 6 puntos porcentuales si comparamos el primer semestre de este año con el mismo periodo de 2021. Y a propósito de esto, la investigadora Silvia Rodríguez Collazo dijo esta mañana en Ciudad Viva que falta una política específica y que la rendición de cuentas no propone un cambio en este sentido. Se requieren políticas específicas, oportunas, y además poder disponer de la magnitud en términos de dinero para esas políticas en el momento adecuado y con la magnitud adecuada. En principio, hace 2 años que digamos, pasamos la crisis, se mantuvieron ciertas políticas ya establecidas, algunas ayudas fueron, digamos, quizás en magnitud bastante pequeñas, y acá no hay en la rendición de cuentas ningún cambio de timón respecto a lo que estaba ocurriendo previamente. Entonces, en principio, si no hay grandes cambios en ese sentido, no necesariamente uno tiene que pensar que entonces hay una política específica para redireccionar las políticas que se estaban digamos, poniendo en práctica, y no necesariamente vamos a ver entonces cambios debido a esa inyección, porque no parece haber una inyección importante.
Cambiamos de tema, Martín, para comentarles que ex trabajadores y trabajadoras de República AFAP afirman que gerentes de la empresa promovían la compra de datos a un funcionario del BPS para sumar afiliaciones. Y quienes denuncian afirman que sus superiores tenían pleno conocimiento de lo que pasaba. La maniobra, que contaba con la promoción de los gerentes de la empresa, según denuncian exfuncionarios, consistía en acceder, a través de un funcionario de BPS de la dependencia de San Jacinto, a la base de datos de nuevas altas de trabajadores para ofrecerle su afiliación a República AFAP. Los trabajadores, que compraban sistemáticamente la planilla Excel, afirman que realizaban estas maniobras porque sus jerarcas se lo requerían y bajo presión de mejorar su rendimiento. Te presentaban la posibilidad y en realidad te exigían, porque vieron muchos compañeros que dudaron y fueron despedidos, o que trabajaban con este modo operandi, digamos. Después de un día para el otro dejaron de trabajar así, su productividad cayó, dejaron de hacer la cantidad de afiliaciones que hacían y fueron desvinculados también, bajo el conocimiento de lo que era el gerente comercial y el jefe de ventas, que eran los que instruían a los diferentes jefes de cada zona a presentarnos a todos nosotros. El contacto de este funcionario de BPS era el jefe o el gerente de la sucursal de San Jacinto en Canelones, y todo el país trabajaba con esa persona. El precio de la nómina de datos al que accedían los trabajadores tenía un costo de entre 7.000 y 12.000 pesos mensuales. El acceso a los datos también incluía la historia laboral nominada del trabajador que afiliaban para establecer el monto de la comisión por afiliado. El gerente comercial y el jefe de ventas nos decían que recortáramos la parte de arriba para que no fuera tan evidentes. Nosotros lo enviábamos por correo eso a Montevideo, por correo postal, digamos, físicamente, y cuando eso llegaba a Montevideo, el gerente comercial y el jefe de ventas de República AFAP tenían que firmar esa nómina para aprobar el pago de la comisión de nuestro sueldo. Que digan ahora de que no tenían conocimiento es bastante irrisorio. Y a propósito de estas denuncias, desde República AFAP se afirma que no es momento de hacer declaraciones porque hay una investigación penal en curso. Sin embargo, señalaron a MBD Noticias que fueron investigadas 90 personas y que nunca encontraron una prueba que involucre a jefes o gerentes de la empresa. Según la versión de República AFAP a la que accedió MBD Noticias, hubo una maniobra de ocultamiento por fuera del dominio de la empresa. La maniobra se realizaba por fuera de los procesos de República AFAP, afirman. Era entre un funcionario de BPS y algunos funcionarios de República AFAP. El código de ética de la empresa establece que no se puede usar información confidencial. Sin embargo, a través del proceso de certificación de afiliaciones, que es el procedimiento por el cual se establece la comisión por afiliación para cada funcionario, el trabajador de BPS proveía las nóminas de historia laboral para apresurar los tiempos de acceso a datos confidenciales. Según aduce la empresa, eso era consentido a través del formulario de afiliación, aunque no existe ninguna puntualización de consentimiento visible en el formulario. Por otro lado, los exfuncionarios de República AFAP señalan que Diego Moles, ex gerente comercial de la empresa, y Edison Martín, ex jefe de ventas, fueron desvinculados de República AFAP por estar en conocimiento de las maniobras. Sin embargo, la empresa esgrime que ambos gerentes se adhirieron a un despido indirecto porque la norma de presupuesto del 2020 topió los sueldos de gerencia de República AFAP. No tuvo nada que ver con esto, es por una norma legal, señaló la empresa. Sin embargo, la documentación a la que accedió MBD Noticias, proveniente del Ministerio de Economía, detalla que a República AFAP se le concede una excepción a tope retributivo, no quedando ciertamente claros los motivos de despido de estos funcionarios que prestaron servicios a la empresa hasta el presente año. En el caso de Diego Moles, ex gerente comercial de República AFAP, su sueldo ascendía a los 411.396 pesos. Además de Edison Martín y Diego Moles, la funcionaria Cecilia Parentini, que actualmente se desempeña como supervisora general de riesgo, estaba en copia de los mails y enterados de la operativa, según aducen los exfuncionarios. Y ahora es tiempo de entrevista en MBD Noticias, edición central. Y vamos a recibir a un uruguayo que en los últimos tiempos no anda con mucha frecuencia por aquí. Hablo de Ricardo Pérez Manrique, que es presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que justamente está en nuestro país y es entrevistado hoy en los estudios de TV Ciudad. Ricardo, es un gusto tenerlo otra vez por acá. Un gusto para mí también compartir con ustedes estos minutos. Recién recordábamos otras visitas en otros momentos, quizá ninguna hasta ahora en calidad de presidente de la Corte. No, es la primera. Es la primera. Porque asumí el cargo el 1 de enero de este año.
su presencia en este momento coincide con una cercana visita de la Corte, de integrantes de la Corte, a nuestro país, prevista para el periodo que va del 10 al 21 de este mes. ¿Cuál es el motivo de esa presencia en el territorio uruguayo? La Corte concurre a territorio uruguayo por invitación del gobierno a realizar un periodo ordinario de sesiones. Recuerdo que la Corte sesionó aquí en Uruguay en el año 2007, posteriormente vinimos en el 2019, año en que yo me integraba a la Corte, mi primer año en la Corte, y ahora estamos viniendo por tercera vez. Debo señalar que es la primera vez que la Corte va a sesionar en Uruguay con un presidente uruguayo. De los 3 jueces que tuvo la Corte Interamericana de nacionalidad uruguaya, el doctor Grossespiel, el doctor Pérez Pérez y yo, solamente fue presidente de la Corte el doctor Grossespiel y ahora soy yo, y nunca, no había sesionado con un presidente uruguayo la Corte aquí, lo que es una gran satisfacción, por una parte porque Uruguay se abre como un país que demuestra su compromiso con los derechos humanos en todos sus niveles. Estamos pensando en el 11 de octubre a las 10 de la mañana, un acto de apertura que se va a realizar en el Palacio Legislativo, con participación de la Vicepresidenta de la República, del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, y hemos invitado al Presidente de la República o al Canciller, que van a participar en representación del Poder Ejecutivo. O sea, también estarán en el interior del país. O sea que los 3 poderes del Estado van a estar presentes en la apertura. Luego, la semana siguiente, vamos a estar 3 días en Punta del Este, donde vamos a realizar un seminario en el CLAE, en la Universidad CLAE, con participación de 3 juezas y jueces de la Corte y algún profesor local. Y luego vamos a Colonia, donde vamos a hacer una audiencia en un caso argentino, que es un caso muy interesante, y donde también el día jueves la Corte, sin mi participación, porque soy juez nacional de Uruguay, la Corte va a hacer una audiencia privada de supervisión de cumplimiento en el caso Gelman. Ya iremos a ese punto. Me quedé pensando en lo que manifestaba del caso argentino, sobre el que se abordará, mejor dicho, en Colonia, que usted dijo es un caso muy interesante. ¿Qué podemos saber al respecto? Bueno, lo que podemos saber es que se trata del caso de una madre que hace 6 años está separada de una hija y que está reclamando ante, como todos los casos internacionales, ante el no encontrar una respuesta en el sistema interno, está reclamando ante el sistema interamericano la posibilidad de tener un acceso con su hija. Allí vamos a escuchar a la víctima y vamos a escuchar a algún testigo. Esta audiencia se celebrará en Colonia el miércoles 20, y pensamos que es un caso de un gran interés por el contenido humano y porque hay una actitud de parte del Estado argentino que ha reconocido parte de los hechos que fundamentan el reclamo internacional. Veremos cómo avanzamos de manera de poder llegar rápidamente al dictado de una sentencia por las características del caso. En Montevideo vamos a vamos a realizar las audiencias en el edificio Mercosur, donde también tengo mi oficina como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí vamos a tratar un caso que se llama Comunidad La Oroya versus Perú, que eso va a tener audiencia los días 12 y 13 de octubre, miércoles y jueves, en que el caso se trata de una sociedad metalúrgica ubicada, de una empresa metalúrgica ubicada en una zona apartada de Perú, pero que ha generado grandes contaminaciones en materia de plomo, con cadmio y con una serie
de elementos que han generado una cantidad de víctimas como consecuencia de la contaminación del medio ambiente. Es la primera vez que la Corte va a resolver un caso donde está afectado el derecho a un medio ambiente sano. Bueno, yo, perdón que lo interrumpa, yo le quería hacer una pregunta en ese sentido. Sí. Yo supongo que integrar un organismo como la Corte permite también monitorear las demandas y cómo van evolucionando con el tiempo. Recién mencionaba la novedad que supone un caso ambiental en la órbita de la Corte. Grosso modo, ¿por dónde pasan las principales demandas hoy a nivel de las Américas? Yo siempre digo que si tomamos los 42 años de historia de la Corte, porque la Corte empieza a funcionar en 1979, ya casi 43, vamos a tener una primera etapa en la cual la jurisprudencia de la Corte está encaminada a tratar graves violaciones a derechos humanos como consecuencia de conflictos armados. No hay que olvidar que la primera sentencia de la Corte, el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, constituye un paquete de 3 sentencias donde por primera vez la Corte Interamericana, cuando no existía la figura, describe lo que posteriormente será la figura de la desaparición forzada. Luego vendrán sentencias sobre ejecuciones extrajudiciales, la jurisprudencia de la Corte sobre los límites de la justicia de transición, etc. Pero a medida que avanza el tiempo, la Corte va ingresando en otros temas que son de mucho interés y de mucha actualidad. Es decir, por ejemplo, la Corte de 2017 ha adoptado un cambio jurisprudencial muy importante en cuanto a la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. Entonces ya aparecen casos vinculados con derecho a la salud, con derecho al trabajo, ahora con derecho al medio ambiente, y pienso que esa es una línea que se va a extender porque estamos en la región del planeta con mayor desigualdad. Entonces, esta línea de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es una línea que se va a desarrollar con mayor profundidad. Hay muchos temas vinculados con libertad de expresión, por ejemplo, con derecho a la salud, hay un caso de Chile relativo a una niña a la cual es una niña cuadriplégica que tiene internación domiciliaria y por un tema vinculado con la administración de los seguros de salud internos aparece con riesgo de perder esa internación domiciliaria en su casa, que es lo que le permite sobrevivir en condiciones aceptables y en contacto con sus padres. Bueno, la Corte allí se pronunció sobre este tipo de contratos de prestación de salud. Ricardo, en fin. Nos queda poco tiempo y yo le quería hacer 2 preguntas. Sí, ¿cómo La no? penúltima es, usted recién repasaba una serie de casos que se han presentado a lo largo de la historia y en los últimos tiempos. ¿Cómo llega un caso a la órbita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? El sistema interamericano tiene un diseño que es propio de 1968, cuando se aprobó la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, que es que hay 2 órganos del sistema, uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todas las denuncias no pueden ser presentadas, ninguna denuncia puede ser presentada directamente ante la Corte, sino que tiene que ser presentada ante la Comisión Interamericana, que sigue un proceso interno y en caso de no poder llegar a una solución amistosa y acreditar la violación de derechos, presenta el caso ante la Corte para que se tramite allí como un contencioso con un actor que son las víctimas y con las presuntas víctimas y con un demandado que son los estados. Para cerrar, mencionó recién la presentación de denuncias vinculadas a violaciones a la libertad de expresión. Sí. Estamos en un momento en Uruguay en el que distintas organizaciones han presentado informes en la materia. Desde la Corte, ¿se aprecia esto que aquí algunas organizaciones y en algunos casos desde fuera del país se ha denunciado? Bien, es decir, el ámbito natural para diligenciar estas denuncias y atenderlas es ante la Comisión. Cuando los casos pasan por la Comisión y llegan a la Corte, es cuando la Corte toma conocimiento e interviene directamente. Esto, digamos,
al estar en un tribunal internacional uno vive pendiente de cuál es la situación en cada uno de los países. Hay casos que sigue con atención sobre libertad de expresión o sobre otros derechos y que despiertan la atención y la preocupación, y uno está preparado para el caso que vengan, en que ingresen denuncias concretas después de pasar por la comisión que lleguen a la Corte. Ricardo Pérez Manrique, muchas gracias por la visita a TV Ciudad. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Seguimos adelante, continúa con la información Julieta. Así es, vamos a cambiar el eje de la información, continuamos en la agenda. El Frente Amplio citará a régimen de comisión general a 3 jerarcas por la emisión de pasaportes con documentación falsa. Los citados serán el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el titular de la Secretaría de Inteligencia Estratégica, Álvaro Garcés, y el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés. Bueno, nosotros, a ver, en primer lugar estamos convencidos de que las autoridades de la presidencia van a venir, porque sería un nuevo escándalo si no viniera el prosecretario de la presidencia y no compareciera tampoco el doctor Garcés. En segundo lugar, para nosotros, como hemos dicho bien, esto ha sido un escándalo nacional e internacional y ha generado muchas dudas con respecto a la explicación que dio el Poder Ejecutivo hasta ahora. A nosotros nos parece muy inverosímil que nadie del Poder Ejecutivo conociera de alguna manera los antecedentes de esta persona. Una persona que estuvo presa y que nadie del entorno del Partido Nacional supiera que estaba presa, nada más ni nada menos a quien colocaron como una autoridad muy sensible en lo que es seguridad presidencial, que como bien decía nuestra compañera Kechichian, operaba en el piso 4 de la torre ejecutiva de la Presidencia de la República, desde allí organizaba su operación delictiva y además tenía a su cargo elementos muy sensibles. El jefe de la seguridad presidencial puede requerir información a los servicios de inteligencia, se vincula con servicios de inteligencia de otros países, porque cuando viene un mandatario extranjero aquí, quien garantiza la seguridad de ese mandatario es la seguridad presidencial, por lo cual tenía acceso privilegiado a mucha información. Son estas cosas las que nosotros necesitamos, no nosotros. Creo que el pueblo uruguayo está pidiendo una explicación seria, razonable y veraz de lo que ha sucedido, que ha tenido y que la justicia estará investigando en el futuro y seguramente esperemos que lo que haga la justicia que vaya hasta el fondo del asunto. Nosotros lo que queremos aquí es empezar a colocar en el Parlamento de la República la responsabilidad institucional del Gobierno y del Poder Ejecutivo que tiene que dar una explicación razonable. Eso... Y ahora cambiamos de tema, retomamos la agenda y entramos a uno de los grandes temas de los últimos días. En realidad seguimos hablando de esto que se planteaba recién porque la fiscal Gabriela Fossati, que está a cargo de la investigación con respecto a la emisión de pasaportes, en las últimas horas hizo un pedido a Interpol. Importante pedido de alerta roja para la búsqueda de ciudadanos rusos que hayan tramitado justamente el pasaporte con documentación falsa y continúa la investigación sobre este tema. Vemos. La fiscal canalizó su pedido a Interpol a través de la justicia y declaró a El Observador que realizó estas solicitudes para los casos de personas de las que ya se tiene suficiente información recogida por entender que obtuvieron documentación uruguaya a través de la organización integrada por Astesiano, el escribano Álvaro Fernández y el ciudadano ruso Alexei Silvaev. La magistrada agregó que la Dirección Nacional de Identificación Civil del Ministerio del Interior le brindó una lista extensa con nombres de personas con ciudadanía rusa y ucraniana que tienen pasaportes uruguayos. Además, Fossati dijo, en este caso en diálogo con el diario El País, que los trámites ante la justicia necesarios para que luego Interpol pueda proceder no fueron hechos al mismo tiempo, sino que se hacen a medida que se identifica la información suficiente. La organización integrada por Astesiano se encargaba de falsificar documentos necesarios para el posterior trámite de los pasaportes uruguayos destinados a personas extranjeras. Otro de los temas de la agenda informativa de hoy es la movilización de FUCBAM y allí se encuentra nuestro compañero Martín Duarte. Vamos a consultarle justamente qué es lo que está sucediendo por allí, cuál es el grado de avance de esta marcha y con quién vamos a estar hablando.
Bueno, Julieta, sí, acaba de llegar la marcha organizada por FECOBI y FUCBAN aquí a la Plaza 1 de Mayo. Bueno, como decíamos en la primera salida, haciendo referencia a esta emergencia habitacional que se marca por parte de los colectivos. En minutos va a empezar la oratoria. Estamos con Enrique Cal, presidente de FUCBAN, para estar haciendo un balance de esta movilización. Enrique, buenas noches en primer lugar. ¿Qué primer balance se hace de esta actividad donde, bueno, vemos participación de cooperativas de todo el país, ¿no? Así es, hay que empezar mencionando que en el día de ayer estuvimos todo el día desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en una intervención urbana en un predio que es un predio fiscal libre, denunciando la situación de falta de tierras para construir en el marco de lo que es esta celebración del Día Mundial del Hábitat para Naciones Unidas, para nosotros, para las organizaciones populares del mundo entero, el Día Mundial de los Sin Techo. Un primer balance muy positivo. Ayer pasaron miles de personas durante todo el día por las actividades que generó FUCBAN, mesa redonda, juegos para los niños, charlas, trabajo solidario, y hoy tenemos, creo, no tengo la cifra, pero eran cuadras y cuadras de gente llegando aquí a la Plaza 1 de Mayo. Enrique, se habla de un déficit habitacional que podría superar las 70.000 viviendas, que se podría incrementar incluso en los próximos meses y ser cercanas a las 85.000. Bueno, ¿qué se está reclamando en esta jornada? Bueno, es un déficit cuantitativo. Si además le agregamos el déficit cualitativo, estamos en el entorno de las 300.000 familias en Uruguay que no tienen una vivienda digna, o la que tienen no es apta para la habitabilidad humana. Lo que estamos planteando, como en todo lo que tiene que ver con políticas sociales, acá las casas no se construyen con el pico, el único que lo hace es el hornero. Después, las casas se construyen con presupuesto, de la misma manera que la educación se respalda con presupuesto, la salud se respalda con presupuesto. La voluntad política no alcanza para satisfacer las necesidades humanas, para o para cumplir con los derechos humanos. La vivienda es un derecho y no una mercancía. Hay que ponerle plata al presupuesto, y nosotros en ese sentido somos muy críticos del ajuste fiscal, la regla fiscal esta que hubo desde el principio del gobierno, de los sucesivos recortes, y en esta rendición de cuentas estamos hablando nada más que de 40 millones de dólares recortados a la vivienda, más si le sumamos las exoneraciones a todo el sector inmobiliario que va a construir con exoneraciones, con prebendas, estamos por encima de los 100 millones de dólares que podrían haberse destinado a vivienda, y hoy están en las arcas de los grandes capitalistas de la empresa de la construcción y de las inmobiliarias. Que le agradezco mucho el tiempo. Bueno, compañeros, los dejamos de aquí, de Plaza 1 de Mayo. En algún ratito va a empezar la oratoria, donde está previsto, bueno, la actividad de varios dirigentes de FUCBAN, de FECOBI obviamente, pero también de organizaciones sociales. Muchas gracias, Martín, y el trabajo de todos los compañeros allí. Continuamos en tema. Les comentamos que en el marco del Día Mundial del Hábitat y los Sin Techo, 7 mujeres de la Coordinadora Nacional de Asentamientos denuncian la falta de respuesta del Estado ante la problemática de los asentamientos. Vemos el informe, por favor. Que se reactiven las mesas interinstitucionales para poder abordar las diversas problemáticas y vulneraciones de derechos que vivimos las mujeres, niñas y niños y adolescentes que vivimos en asentamientos. Y estoy luchando por partes de las casas que tenemos toda parte de inundaciones, tenemos niños que en invierno se inunda todo eso, no podemos salir con los niños así con el agua para arriba del tobillo, pedimos ayuda, no tenemos respuestas. Hay muchas personas que vivimos en asentamientos, principalmente mujeres. Mucha gente dice, las personas de asentamiento están acostumbradas a que se le den las cosas a las manos. Eso es un pensamiento que ha surgido a través de los años y está muy equivocado. Somos muchas, muchos
los que estamos en los asentamientos y que apostamos al cambio cultural. Y en realidad lo que muestra el asentamiento es la problemática que hay en toda la sociedad. Solamente que en el asentamiento está más visible. Nosotros partimos de infancias que están violentadas, que están abusadas, que sufren mucho. El Estado tiene que garantizar que esos derechos sean debidamente cumplidos, que se desarrollen felices, que sean buenos ciudadanos y ciudadanas. No es más nada que eso, que pedir lo que por Constitución lo tenemos de derecho. Otro asunto, porque el proyecto de ley de rendición de cuentas está en la órbita del Senado y a propósito habló el senador frente amplista Daniel Olesker, que dijo que es un gran ajuste fiscal y que además propone una baja expansión del gasto. Y a la oposición le preocupa especialmente el impacto que esto tendrá en educación, en vivienda, que escuchábamos recién, y en la salud. Esta es una rendición de un gran ajuste fiscal, más o menos entre 2020 y 2021 son unos 500 millones de dólares de menos que se gastaron en relación al 2019, con fuerte impacto en ANEP, UDELAR, Fondo Nacional de Vivienda, INAU, INISA y ACE y Poder Judicial, son los grandes impactados, el 90% de esos 500 millones de dólares son en estos rubros. Con una caída del salario real muy importante. Este es el pasado, o sea, nos traen a rendir cuentas un ajuste fiscal y un ajuste salarial muy duro para el conjunto del Estado. Respecto al futuro, bueno, esta es una rendición de cuentas de muy bajo expansión del gasto. El aumento del gasto anda en el orden de la mitad del ajuste fiscal del 20 y el 21 para el 23 y el 24. Y por su parte, el senador nacionalista Gustavo Penades consideró que el proyecto refleja el compromiso del gobierno. Claro, sobre todo en los rubros educación, ciencia y tecnología y también en salarios de Fuerzas Armadas. Es un proyecto muy bueno. Yo creo que haber aumentado el gasto de la rendición de cuentas en 226 millones de dólares en el Poder Ejecutivo y acá haberlo aumentado todavía unos 25 millones de dólares más, priorizando la educación, la universidad, la ciencia, la tecnología, el salario de la policía, algunos sectores vinculados al Ministerio de Defensa Nacional también, hablan de que sin aumentar impuestos, hablan de un gobierno que está cumpliendo con sus promesas preelectorales y además de eso con un gobierno que está manejando la economía con mucha responsabilidad. Y las y los docentes de la Universidad de la República iniciarán mañana martes una huelga en reclamo de mejoras presupuestales y también pidiendo recuperación salarial. Y está previsto que mañana en la Facultad de Medicina de la UDELAR se den a conocer detalles de esta medida ya anunciada. Los docentes denuncian que la negociación colectiva está estancada y que los recursos previstos en la rendición de cuentas son insuficientes. A partir de mañana, martes 4 de octubre, vamos a iniciar esta medida que esperamos hasta último momento para tratar de no tener que adoptarla, ¿no? Llegamos a adoptar esta medida luego de meses de movilización donde hemos planteado la situación de la universidad, la situación del salario universitario, con respuestas inexistentes o muy magras, ¿no? Y en ese marco y en coordinación con la intergremial vamos a anunciar las medidas conjuntamente mañana, es que llegamos a esta situación. Ya tenemos convocado un Consejo Federal de la Asociación de Docentes el viernes a las 5 de la tarde para evaluar esa primera semana de cumplimiento de la huelga. Y también para evaluar cómo está la situación, porque en esta semana vamos a tener la negociación tripartita el miércoles y la votación de la rendición de cuentas en la Cámara de Senadores. En función de cómo esté la situación el viernes vamos a evaluar. Por su parte, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay deciden esta noche en Consejo Federal qué medidas van a tomar. Sí, así es. Y esta tarde, a propósito de esa resolución pendiente, sesionaron un gran número de asambleas estudiantiles en las distintas facultades para llevar una postura al Consejo a la sesión de la noche y van a anunciar lo que allí se resuelva en la conferencia intergremial de mañana por la mañana. Dicho sea de paso,
también va a la huelga AFUR, que es la Asociación de las y los Funcionarios. Y seguimos en este tema porque los docentes de secundaria de Montevideo, nucleados en ADES, también decretaron una huelga general a partir de este martes por la reforma educativa promovida por el gobierno. Mañana habrá ocupación en la sede del edificio del Liceo Dámaso Antonio Larrañaga, el liceo número 3 de Montevideo, y además se denuncia persecución hacia el gremio estudiantil de ese centro. Que esta medida de huelga implica un esfuerzo muy grande para los trabajadores de la enseñanza. Nosotros colocamos gran parte del salario del que vivimos nosotros, nuestras familias, en esto, y que es el resultado después de haber estado pidiendo durante todo el año la apertura de las instancias de negociación, tanto a nivel laboral como discusión académica, y una negativa sistemática por parte de las autoridades a hacer eso. En realidad, la gran pregunta que debería realizarse la sociedad, no solamente las autoridades o nosotros los profesores, o sea, ¿cómo es posible avanzar en una reforma de este tipo, que requeriría construir grandes consensos, buscar los acuerdos con las comunidades educativas? ¿Cómo se avanza en un contexto donde no hay absolutamente ningún protagonista, ninguno de los actores educativos que esté de acuerdo con esto? Y nuestro planteo central hoy es ese, sí, que esto se suspenda, que se genere la apertura de los ámbitos que corresponde, desde las ATD, Congreso Educativo, ámbitos bipartitos para discutir, pues esto afecta también lo laboral, y que se abra eso durante 2023, que se discuta en serio política educativa, que se discuta sobre el presupuesto educativo y en función de eso alcanzar los acuerdos que permitan una reforma que perdure en el tiempo. Acá se ha planteado la pérdida de horas por medidas y en realidad yo creo que el problema es al revés. Hay que pensar cuántas horas de asignatura se van a perder con esta grilla. Hay asignaturas que pierden horas que no se van a recuperar porque no son horas de paro. Hay asignaturas que se convierten en taller opcional, o sea que chiquillos que no las van a ver en todo su periodo de formación. Esas horas sí que se pierden y no se van a recuperar. Y atención porque la Intergremial de Estudiantes de Secundaria también se declaró en huelga en principio desde mañana y hasta el sábado. Están evaluando qué medidas sumar en esta lucha en reclamo de mayor presupuesto para la educación pública y contra la transformación educativa. Nosotros creemos que la lucha sigue hasta que no hayan respuestas favorables de parte de las autoridades y otro accionar que no sea el de sacar información por la prensa, por ejemplo, y no mandarlo directo a docentes y estudiantes. Vamos a seguir en conflicto, por supuesto. El gremio de estudiantes del Liceo Miranda estableció un acuerdo con la dirección de no ocupar el centro por 2 semanas a la espera de que se pueda avanzar en solucionar algunos problemas edilicios que, según los estudiantes, impiden el normal desarrollo de las clases. En la que le dimos 2 semanas sin medidas de ocupación para que se hicieran las gestiones de arreglos de infraestructura correspondientes que pedimos. Y bueno, hasta ahora no hemos volvido a intentar ocupar. De todas formas, entendemos que ellos dicen que la ocupación no va a poder, no se va a poder, pero nos llenan la cuadra de efectivos policiales para desocuparnos con una intimación que dice explícitamente que piden la desocupación del centro. Entonces no la están reconociendo, pero a la vez sí la están reconociendo. No sé qué tanto más haya para decir de eso. Y docentes dependientes del Consejo de Formación en Educación van a parar este jueves en respaldo a la acción estudiantil recién mencionada. Sí, además este sábado habrá mesa representativa, ya que el viernes el CFE debería presentar una propuesta en el marco del conflicto que se mantiene hace semanas. Y el SINTEP, el sindicato de quienes trabajan en la educación privada, va a adherir justamente a estas medidas. Vamos a cambiar de información ahora, Tincho, porque les comentamos que la UNESCO envió una carta manifestando preocupación ante la eventual derogación de la ley de medios vigente. Sí, esta misiva se dirige al senador nacionalista Gustavo Penades en su calidad de presidente de la Comisión de Presupuestos, integrada con Hacienda de la Cámara Alta. De acuerdo a lo publicado por Búsqueda, la carta del 19 de septiembre está firmada por el representante de la UNESCO en Uruguay, Ernesto Fernández Polcuch, y el representante regional para América del Sur, Juan Jaraba, quienes manifiestan la preocupación de Naciones Unidas ante la eventual derogación de la ley vigente de medios desde la perspectiva de los derechos humanos. Se advierte en la carta que esta derogación es deficitaria en términos de estándares democráticos por considerar que no hubo tiempo ni espacio necesario para su discusión. Otro de los aspectos que refiere la publicación es que la UNESCO evalúa que la regulación que se propone como sustitución presenta amenazas a la vigencia plena y saludable de la libertad de expresión.
En la carta se hacen varias advertencias sobre el significado que tendría la derogación de la ley de medios, entre ellas la posibilidad de una mayor concentración de medios en pocas manos y una eventual flexibilidad con los discursos de odio. ¿Qué tal? Abrimos el capítulo internacional como lo terminamos la semana pasada, a todo Brasil. Y tenemos para más hasta el 30 de octubre, porque ustedes ya saben, si bien ganó el expresidente Lula da Silva, el porcentaje fue mucho más menguado de diferencia que lo que preveían las encuestas. Y ese es el gran tema, ¿en qué se equivocaron las encuestas? Bueno, en los números de Lula seguramente no, la mayoría daban un 48, un 47%. Sí se equivocaron en la votación que tuvo Bolsonaro y también en otras cosas que pasaron, como por ejemplo que Simone Tebet le ganara a Ciro Gómez por una diferencia importante. También hubo un 20% de abstenciones que se espera sean las que den el batacazo final para ver quién en definitiva se queda con la presidencia de Brasil. Hay preocupación en el PT porque no se esperaba esta votación de Bolsonaro. El expresidente Lula da Silva, ganador en las elecciones de ayer, dijo que la segunda vuelta de los comicios son apenas una prórroga, mostrando optimismo a pesar de no haber ganado en primera vuelta como vaticinaban la mayoría de las encuestas. El candidato del PT dijo ante la prensa en San Pablo que en toda elección que disputa quiere ganar en primera vuelta, pero que esto no siempre es posible y que habrá que esperar, afirmando que para desgracia de algunos tiene 30 días más de campaña por delante y que él adora ir por la calle y discutir con la sociedad brasileña. Lula manifestó que esta será la primera oportunidad que tiene de hacer un debate tete a tete con Bolsonaro para saber si seguirá diciendo mentiras y que será una segunda oportunidad dada por el pueblo brasileño. El presidente Jair Bolsonaro dijo ante los periodistas en Brasilia que trabajará para cambiar el voto de parte de la población y volvió a cuestionar a las empresas encuestadoras que anticipaban un triunfo de Lula en la primera vuelta. El mandatario dijo que el pueblo sintió el impacto de los precios altos de la canasta básica y sostuvo que entiende los deseos de cambio, pero que estos muchas veces pueden ser para peor, reconociendo que no se atendió a una parte importante de esa población y que en la jornada de ayer su gobierno venció frente a la mentira y a Datafolia. El mandatario sostuvo que hay un segundo tiempo hacia adelante, que será igual para ambos competidores y que su gobierno demostrará que la situación económica es producto de la guerra, al tiempo que anunció que intentará construir nuevas alianzas sobre los buenos resultados obtenidos en las urnas. La analista brasileña Miriam Leitao del diario O Globo dijo que el bolsonarismo puede festejar y de hecho ha tenido bancadas mayoritarias, tanto en diputados como en el Senado, y ha ganado algunas gobernaciones claves. Esta elección, además de traer sorpresas, algunos exministros cuestionados de Bolsonaro que han obtenido sus respectivas bancas en el Senado brasileño. Recordemos que el año que viene van a definir a 2 de los 3 jueces del Tribunal Supremo, por ejemplo. También trajo otras novedades, como por ejemplo que por primera vez 3 mujeres trans van a ocupar lugar en la Cámara de Diputados. Además de presidente y vicepresidente de la República, los brasileños estaban llamados a elegir a los gobernadores de los 27 estados, incluido el Distrito Federal de Brasilia, los 503 escaños de la Cámara de Diputados y 1/3 del Senado de 81 asientos, así como las asambleas legislativas estaduales. El Partido Liberal del jefe de Estado se encamina a tener la mayoría de bancada en la Cámara de Diputados, según analistas, y en el Senado figuras del Partido Liberal y agrupaciones aliadas se alzaron con al menos 14 de las 27 bancas. Y los nuevos congresistas incluyen 2 exministros muy controvertidos de Bolsonaro, el ex titular de Medio Ambiente Ricardo Salles, que dejó el gobierno por sospechas de corrupción, y Eduardo Pazuello, criticado por su gestión al frente de la cartera de salud en el auge de la pandemia, que dejó casi 700.000 muertos en Brasil, e incluso fue el diputado más votado en el estado de Río de Janeiro, el tercero más poblado. También entran en la Cámara Alta el ex juez y el ex ministro Sergio Moro, que rompió con Bolsonaro, y el ex fiscal Dalton Delagnol. Los brasileños también eligieron a los gobernadores de 27 estados, incluido el Distrito Federal de Brasilia, y en Río de Janeiro fue elegido Claudio Castro del Partido Liberal, pero la mayor sorpresa ocurrió en San Pablo, el estado más poblado y rico de Brasil, con la victoria parcial en primera vuelta de Tarcísio Freitas, ex titular de Infraestructura, que aparecía segundo en los sondeos. Otro de los hechos sin precedentes del acto electoral fue la elección de las primeras diputadas federales trans de Brasil, Erika Hilton, Duda Salabert y Robe Jones Lima, que ocuparán bancas por primera vez en la historia de ese país.
En el escenario de la guerra podemos decir que la Duma rusa hoy aprobó, la Cámara de Diputados, la anexión de los territorios de las repúblicas del Donbass. Hablamos de Donetsk, Lugansk y también de las regiones de Gerson y Zaporilla. Y a propósito de la guerra en sí misma, bueno, las fuerzas ucranianas siguen avanzando. Ya lo hicieron hacia el este tomando la estratégica ciudad de Limán, con la cual podrían acceder a otras importantes ciudades de la zona de Donetsk, y también tienen avances importantes en la región de Gerson, recientemente anexada por Rusia. Los diputados rusos votaron unánimemente a favor de la adhesión de los 4 territorios donde se celebró un cuestionado referéndum la semana anterior, y luego de que Vladimir Putin firmara los documentos de anexión el viernes 30, el Tribunal Constitucional dio el visto bueno el domingo y el martes será el turno del Senado. Este lunes la Duma, la Cámara de Diputados rusa, refrendó los tratados rubricados el pasado viernes por el presidente Putin, junto a los referentes separatistas de los 4 territorios en cuestión, y los legisladores avalaron las leyes de ratificación de manera unánime, una situación que se preveía. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, fue el encargado de presentar los proyectos frente a las bancas de la Duma y sostuvo que este proceso es la continuación lógica de la unificación de las tierras rusas que comenzó en 2014 con el retorno a Rusia de la República de Crimea y la ciudad de Sebastopol, según afirmó. Mientras tanto, Rusia reconoció este lunes el avance del ejército ucraniano en la región de Gerson, en el sur del país, donde las fuerzas de Kiev lograron romper algunas líneas defensivas y obligaron a los invasores a replegarse a nuevas posiciones de defensa en una de las regiones ucranianas que Rusia anexó a su territorio. En el frente este, en tanto, los prorrusos reconocieron que sus fuerzas son atacadas masivamente por el ejército de Ucrania después de que tuvieran que abandonar la estratégica ciudad de Limán y que los ucranianos ya habían cruzado la frontera administrativa de Lugansk y continúan avanzando en dirección a Lisiyansk, pero que por ahora sufren problemas logísticos debido al constante fuego de artillería de las fuerzas aeroespaciales de Rusia. Siempre que un secretario de Estado norteamericano visita el continente es noticia, máxime si lo hace en 3 países con gobiernos de izquierda. Lo cierto es que Antony Blinken está en Colombia, donde hoy se reunió con el presidente Petro y su gobierno. Hay que recordar que Colombia es uno de los principales, si no el principal socio de Estados Unidos en el continente, y tienen varios temas para tratar. El principal, la guerra contra las drogas. Por otra parte, también hay allí intereses sobre la relación de Colombia y Venezuela y otros temas que serán abordados en esta oportunidad. Luego la gira sigue por el Chile de Boric y luego terminará esta gira latinoamericana en Perú, donde se va a reunir con el presidente Castillo, además de participar en la Asamblea General de la OEA. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, anunció este lunes que su país apoya firmemente el enfoque integral para frenar el narcotráfico planteado por el presidente colombiano Gustavo Petro. Tenemos muchos puntos en común en prácticamente todos los problemas que tenemos que abordar. En el combate de las drogas, por ejemplo, apoyamos firmemente el enfoque integral de la administración de Petro, dijo Blinken en una rueda de prensa con el mandatario colombiano en la Casa de Nariño, sede presidencial. El secretario de Estado pretende abordar con Petro una estrategia integral de combate al narcotráfico que incluya las preocupaciones del gobierno colombiano sobre la protección del medio ambiente y la mejora de las condiciones de vida de los campesinos, tras los planteos en la materia hechos por el presidente colombiano durante la Asamblea General de la ONU. Sobre la mesa también estuvo el acercamiento entre el gobierno de Petro y el de Nicolás Maduro en Venezuela, que recientemente restablecieron relaciones diplomáticas y reabrieron la frontera común, y Washington espera que la cercanía de Petro con Venezuela permita la reanudación del diálogo entre Maduro y la oposición venezolana, interrumpido el año pasado. El líder de la diplomacia estadounidense partirá mañana hacia Santiago de Chile, donde se encontrará con el presidente Gabriel Boric, y el miércoles irá a Lima para reunirse con el mandatario Pedro Castillo y participar de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Y hasta aquí llegó nuestro primer bloque. Así es, los esperamos en el segundo bloque con más información. Aquí estamos en el segundo bloque de MB Noticias, edición central. Sí, con noticias variadas. Damos cuenta de una brevemente que seguramente dé que hablar en las próximas horas, porque el Poder Ejecutivo decidió contratar a la esposa del ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, para que se desempeñe como procuradora del Estado en lo contencioso administrativo. Y esta procuradora, la nueva procuradora de Estado, tiene que dictaminar sobre, entre otras cosas, sobre la legalidad del acuerdo con Katounasi antes de que se pronuncie el tribunal, justamente.
Ahora sí, cambiamos de tema y les contamos que en la jornada se supo que el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, decidió abrir una investigación sobre la conducta de Daniel Reta, que es ex adscripto del Ministerio de Turismo. Reta desempeñó ese cargo durante la gestión del diputado colorado Germán Cardoso como ministro del ramo y, según el fiscal, podría ser responsable de compras de publicidad hechas de forma irregular. Pese a tomar esta decisión, por el momento el magistrado no se definió acerca de la imputación del exfuncionario de confianza. O sea, la investigación abierta de momento no implica necesariamente que haya imputación. Hay que esperar. Pero Reta ya compareció ante el fiscal Rodríguez en el marco de la investigación sobre hechos ocurridos durante la gestión de Cardoso, causa que seguirá adelante en paralelo. Les contamos resumiendo que este fin de semana, como se sabe, fue justamente un nuevo fin de semana del patrimonio y en MBD Noticias queremos compartir con ustedes durante los próximos días, esto empieza hoy y se extenderá durante esta semana, la historia y las características de algunos sitios y edificios emblemáticos de Montevideo. Por ejemplo, Teatro Solís, Palacio Salvo, Museo Zorrilla, Parque, justamente Capurro con esa construcción italiana tan antigua, Escuela Experimental de Malvin y también la Capilla Jackson, solo entre otros. Bueno, hoy vamos a comenzar, por ejemplo, con uno de los lugares más queridos por las y los uruguayos. Tiene que ver con el Teatro Solís. Ayer debe haber recibido bastante gente. Enclavado en un punto neurálgico de Montevideo, fue inaugurado el 25 de agosto de 1856 y se convirtió en la principal sala de espectáculos del país. El patrimonio no es simplemente una serie de objetos patrimoniales. Patrimonio en Montevideo y en Uruguay es también la Rambla, las visuales, el cielo, poder caminar por la ciudad, una cantidad de belleza acumulada que tenemos en Montevideo, ¿no? Y bueno, y en el resto del país, por supuesto. El teatro, bueno, es un edificio mediados del siglo XIX, se inaugura, ¿verdad? También hay que decir que es producto de varios arquitectos, de un proceso largo, porque en el medio está la Guerra Grande, que dificulta toda la culminación de las obras. Aparece Zucchi en primer lugar, luego aparece Garmendia, Clemente César, finalmente Raúl, que es quien le coloca las salas laterales que tenemos hoy, que forman esa especie de atrio, de plazoleta frente al teatro. Un edificio, bueno, de corte italiano, por supuesto, de influencia italiana, neoclásico, como decía, que tiene algunas referencias de teatro genovés, del teatro de Milán, ¿verdad? Que viene directamente de ese legado. Desde el punto de vista del uso, desde el punto de vista de lo que los arquitectos llamamos el programa, ¿no? Es importante porque es, bueno, el primer gran teatro que tiene el Uruguay, ¿verdad? Había otras, estaba la Casa de Comedia, es decir, había experiencias previas, pero como gran teatro de escala urbana, de escala ahora metropolitana, podríamos decir, es el Teatro Solís. Y se nos va la edición de hoy de MBD Noticias. Ya viene el lado B a la pantalla de TV Ciudad, pero como siempre, a esta altura nos queda algo más. Así es, vamos a compartir, como todos los días, el pronóstico del tiempo. Vamos a compartirlo y vamos a verlo aquí en pantalla. Mañana, martes 4 de octubre, de mínima 8, de máxima 18. Y pasamos a pasado mañana, el miércoles 5 de octubre, mínima 10 grados, máxima 20 para, como siempre, Montevideo y área metropolitana. Avanza la semana y sube un poquito la temperatura, sí. Por suerte. El jueves 6 de octubre, mínima 12, máxima 18. Ahí está lo principal, ojalá que sin lluvias, lo iremos actualizando en próximas jornadas y estamos llegando al final, Juli. Así es, compartimos una nueva jornada informativa y vamos a estar esperándolos con más mañana. Exacto, mañana 7 en punto. Gracias por estar. De secundaria y de la Universidad de la República inician una huelga en contra de la transformación educativa por salarios y mayor presupuesto para la educación. La fiscal a cargo del caso de Alejandro Astesiano solicitó a Interpol emitir alertas rojas de búsqueda de ciudadanos rusos que portan documentación uruguaya falsificada. En el Día Mundial de los y las sin techo, FUCBAM y FECOBI realizan una movilización. FUCBAM alerta por una emergencia habitacional con un déficit de 7.000 unidades habitacionales. Luego de conocerse las últimas cifras de pobreza del INE, economista de la UDELAR señaló que falta una política específica para sacar a la población de las situaciones de vulnerabilidad. Expersonal de República FAP esgrime
esgrime que gerentes y altos mandos estaban al tanto de maniobra que promovía la compra de datos a funcionariado del Banco de Previsión Social para sumar nuevas personas afiliadas. Desde la empresa lo niegan. La UNESCO manifiesta preocupación ante la eventual derogación de la ley vigente de medios desde la perspectiva de los derechos humanos. Miles de personas recorrieron la ciudad en el marco del fin de semana del patrimonio. En los próximos días compartiremos características de algunos de los sitios y edificios más emblemáticos de Montevideo. Hoy, Teatro Solís. Lula quedó a 1,5 puntos de ganar en primera vuelta y encara el balotaje del 30 de octubre con 5 puntos más de apoyo que Jair Bolsonaro. La Cámara de Diputados en Rusia aprueba incorporación de zonas ocupadas por Moscú y Ucrania consolida posiciones en el este, avanzando hacia el sur.